Bueno, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer tresón y comenzamos mientras se incorporan nuevos hermanos que le está costando. Zairan, vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh, 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 oh. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos. Mientras se siguen conectando hermanos a este círculo de estudio del capítulo 18, el último capítulo del libro El Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer del versículo 41 hasta el 44, bajo el título Las obligaciones sociales. Va a abordar un tema bastante controvertido y conflictivo para los occidentales, que es el tema de castas. Y después vamos a leer extractos de un discurso de Sai donde habla del tema, que nos va a aclarar muchísimo. Pero vamos a centrarnos primero en lo que dice el Bhagavad Gita, bajo el título Las obligaciones sociales, último capítulo del Bhagavad Gita, capítulo 18. Repetimos desde el versículo 41 hasta el 44 inclusive. Y dice así: Te he mencionado la importancia de cumplir con el deber, viejo amigo. Te explicaré ahora en qué consisten las obligaciones sociales. Las responsabilidades de las personas de distintos sectores sociales pueden dividirse en 4 categorías. Son la de los videntes, los dirigentes, los proveedores y los servidores. Ningún grupo es superior a otro, pero como los miembros del cuerpo, cada cual tiene un papel que cumplir. Estos grupos coinciden con los condicionamientos que imponen los elementos de la naturaleza, gunas, ya sea en una etapa anterior a esta vida o en esta. Bien se dice que las personas son hijas de su propia naturaleza. Los videntes, kavis, son los santos, en algunas sociedades los brahmines. De ellos se espera que establezcan el carácter de la sociedad y sus puntales espirituales. Sus deberes son de una pureza, sattva, no contaminada, y por consiguiente afines a las personas de naturaleza sátvica. Cuando te digo que la persona es hija de su naturaleza, me refiero a estos deberes. En los videntes es natural por lo común el liderazgo moral y espiritual. Un vidente debe poseer conocimiento espiritual de la realización de Dios, adquirido mediante el estudio devoto y una sabiduría espiritual que trasciende ese conocimiento, adquirida merced a la experiencia directa del Atma. Debe poseer pureza de cuerpo, mente y corazón, y no permitir que se introduzca furtivamente en él la perversidad o la corrupción. Ha de tener serenidad, tolerancia, paciencia y capacidad de perdonar, y abrigar una fe indoblegable en la condición divina de la vida. El propósito fundamental de los videntes es ayudar a transformar en seres divinos a ciertos seres humanos ejemplares. El propósito primordial de los dirigentes, kshatriyas, es ayudar a transformar en seres ejemplares a los seres humanos comunes. Se espera de ellos que resguarden el bienestar y la prosperidad de la sociedad, sirviendo al pueblo. Tienen a su cargo promover el vigor moral y el cumplimiento del deber mediante el coraje, la intrepidez, la eficacia y el ingenio frente a las cambiantes condiciones del mundo. Deben ser ejemplos de rectitud, justicia y generosidad. Tienen que conducir al pueblo inspirándolo con su ejemplo y a la vez estar dispuestos a poner en práctica su autoridad. Ambos grupos son fuertes a su manera. La fuerza de los dirigentes radica en su valentía,
la de los videntes en su brillo espiritual. Los proveedores son los comerciantes, vaisyas, y los servidores son los trabajadores, sudras. Es responsabilidad de estos dos grupos equipar y abastecer a la sociedad con los bienes y servicios que necesita. Los proveedores están dedicados a la actividad económica y comercial, la agricultura, la crianza de ganado, vacuno para obtener leche y productos de granja, la fabricación e intercambio honesto de mercaderías. Los servidores son los cimientos de la sociedad. Ellos ponen sus músculos y su fuerza al servicio de todos los sectores. De cada uno de estos 4 grupos se esperan cosas distintas, Arjuna, pero recuerda que las prácticas conducentes al crecimiento espiritual, la adoración, el control de los sentidos, etc., son de incumbencia de todos cuantos pertenecen a cualquier división de la sociedad. Vamos a repetir nuevamente lo leído, versículo 41 al 44, aclarando que los términos que se usan como videntes, bueno, son traducciones muy particulares de estas castas, ¿no? que en India se la conoce como los brahmines. Así que después vamos a escuchar bien a Marco Erice, que sabe bastante el tema y la interpretación de Albina, pero no se refiere videntes acá al que tiene evidencia, sino a un sector de una clase social, ¿no? Muy espiritual. Vamos de nuevo. Te he mencionado la importancia de cumplir con el deber, viejo amigo. Te explicaré ahora en qué consisten las obligaciones sociales. Las responsabilidades de las personas de distintos sectores sociales pueden dividirse en 4 categorías. Son la de los videntes, los dirigentes, los proveedores y los servidores. Ningún grupo es superior a otro, pero como los miembros del cuerpo, cada cual tiene un papel que cumplir. Estos grupos coinciden con los condicionamientos que imponen los elementos de la naturaleza, gunas, ya sea en una etapa anterior a esta vida o en esta. Bien se dice que las personas son hijas de su propia naturaleza. Los videntes, kavis, son los santos, en algunas sociedades los brahmines. De ellos se espera que establezcan el carácter de la sociedad y sus puntales espirituales. Sus deberes son de una pureza sattva no contaminada, y por consiguiente afines a las personas de naturaleza sátvica. Cuando te digo que la persona es hija de su naturaleza, me refiero a estos deberes. En los videntes es natural por lo común el liderazgo moral y espiritual. Un vidente debe poseer conocimiento espiritual de la realización de Dios, adquirido mediante el estudio devoto, y una sabiduría espiritual que trasciende ese conocimiento, adquirida merced a la experiencia directa del Atma. Debe poseer pureza de cuerpo, mente y corazón, y no permitir que se introduzca furtivamente en él la perversidad o la corrupción. Ha de tener serenidad, tolerancia, paciencia, capacidad de perdonar, y abrigar una fe indoblegable en la condición divina de la vida. El propósito fundamental de los videntes es ayudar a transformar en seres divinos a ciertos seres humanos ejemplares. El propósito primordial de los dirigentes, kshatriyas, es ayudar a transformar en seres ejemplares a los seres humanos comunes. Se espera de ellos que resguarden el bienestar y la prosperidad de la sociedad, sirviendo al pueblo. Tienen a su cargo promover el vigor moral y el cumplimiento del deber mediante el coraje, la intrepidez, la eficacia y el ingenio frente a las cambiantes condiciones del mundo. Deben ser ejemplos de rectitud, justicia y generosidad. Tienen que conducir al pueblo inspirándolo con su ejemplo y a la vez estar dispuestos a poner en práctica su autoridad. Ambos grupos son fuertes a su manera. La fuerza de los dirigentes radica en su valentía, la de los videntes en su brillo espiritual. Los proveedores son los comerciantes, vaisyas, y los servidores son los trabajadores, sudras. Es responsabilidad de estos dos grupos equipar y abastecer a la sociedad con los bienes y servicios que necesita. Los proveedores están dedicados a la actividad económica y comercial,
la agricultura, la crianza de ganado vacuno para obtener leche y productos de granja, la fabricación e intercambio honesto de mercaderías. Los servidores son los cimientos de la sociedad. Ellos ponen sus músculos y su fuerza al servicio de todos los sectores. De cada uno de estos 4 grupos esperan cosas distintas, Arjuna, pero recuerda que las prácticas conducentes al crecimiento espiritual, la adoración, el control de los sentidos, etc., son de incumbencia de todos cuanto pertenecen a cualquier división de la sociedad. Sairam. Acá hemos terminado el versículo 44, y tal cual lo prometido, y antes de dar paso a Albina, vamos a leer lo que Sai dice, que nos aclarará varias cositas sobre este tema, como repito, creo que conflictivo para Occidente, el tema de la división de castas en India. En el Jnana Vahini, la senda del conocimiento, Sai ha escrito: la casta depende más de las cualidades que del nacimiento. De igual manera, las 4 castas son 4 características. Las 4 castas se han ordenado de acuerdo con sus actividades de naturaleza, tal como lo son las frutas del árbol mencionado, algunas tiernas, algunas verdes y otras maduras. Los hombres también están clasificados dentro de 4 grupos, de acuerdo con su nivel de desarrollo, el cual es juzgado por sus acciones y su carácter. Aquellos en cuyo pensamiento y comportamiento predomina el sattva guna, y que además transitan por el camino que conduce a Brahman, son denominados brahmines, gobernantes, sacerdotes, maestros. Aquellos en los que el raya guna es el dominante son denominados kshatriyas, guerreros. De esta manera, los sastras hablan de las cualidades arraigadas como la base de las castas y no de otra manera. Porque el Gita mismo proclama que las 4 castas habían sido establecidas por el Señor tomando en cuenta, primero, el predominio de alguno de los 3 gunas, y segundo, la práctica espiritual como repetición del nombre, meditación y otras actividades disciplinarias. En este sentido, termina Sai diciéndonos: aunque una persona haya nacido como un Sudra, trabajador manual, obtendrá la calidad de Brahmin a través de su esfuerzo por refugiarse en Dios y la disciplina espiritual. Análogamente, aunque haya nacido como Brahmin, si la persona no establece ese ideal y no se esfuerza por obtenerlo, se convertirá en un Sudra. La conducta y la disciplina son los 2 factores decisivos. El principio del Atma es el mismo en todos. Dicho principio no sabe de castas, clases o conflictos. Sairam. Adelante, Albina. Bueno, yo también hoy estoy con la voz un poco tomada. Van a saber disculpar. Bueno, esto de las castas, que tan bien divididas parece estar en India, ha sido, digamos, o estaban implícitamente en todas las sociedades, desde que el hombre empezó a reunirse en grupo, en tribu. Es decir, que se necesitan de las 4, no sé cómo llamarlas, para que funcione bien una sociedad. Así tenemos, ¿no es cierto?, en las culturas mayas, aztecas, egipcias, en todas las culturas, estas 4 características de deberes. Porque
se necesita de las 4, como dije antes, para que una sociedad funcione. Y así vemos en la Edad Media, para situarnos en un momento de la historia, pero muchísimo antes, muchísimo después también, en que una persona nacía como hijo de herrero, por ejemplo, tenía que seguir la profesión, entre comillas, del padre. El que nacía en el campo tenía que seguir, ¿no es cierto?, el mismo trabajo del padre. Y así en todos, digamos, los rubros. Y no podían salir de eso. Era como que heredaban el trabajo de la familia en la cual habían nacido. Y esto, aunque parezca que hoy, digamos, ¿no es cierto?, nos suena a rígido, a estructurado, era la manera de mantener la sociedad en pie. Porque si no hubiera gente en el campo que cultivase, ¿de qué se alimentaría el resto de la sociedad? Si todos los del campo dijeran, vendo los campos, me voy a la ciudad. O dejo de trabajar en el campo, que ya se ve mucho también esto hoy. Así en todo, digamos, porque sería muy largo explicarlo, ¿no es cierto? Pero hoy lo vemos. Si no estuviera el que recolecta la basura, estaríamos tapados de basura. Imaginemos una sociedad en que todos son médicos, o todos abogados, o todos ingenieros, y no hubiera quien se dedicase a cultivar o a recolectar la basura. Es decir, que en estas 4 características o deberes, obligaciones sociales, tiene su porqué cada una. Y siempre van a estar, aun cuando no las llamemos castas y no hagamos esa diferencia, que por allí la hacemos. Voy a empezar solo por la más alta. En toda tribu había un sacerdote, alguien que tenía ciertos poderes, porque era el que estaba más en contacto con la divinidad. Cuando dice videntes, yo me imagino, sé que Marcos Erice lo explicará mejor, el que tiene evidencia de la vida espiritual. El que tiene evidencia porque ve con los ojos espirituales a la divinidad. Y en toda, absolutamente en toda cultura, van a estar los sacerdotes, y van a estar los chamanes, van a estar los curanderos, que eran a los que se acudía cuando se trataba de algo espiritual. Pero aquí habla, ¿no es cierto?, que tienen que ser de una pureza total, sádvicos. Y voy a tomar solo este párrafo,
porque estemos encuadrados donde estemos, el deber nuestro es ser vidente, es llegar a ver la divinidad, a ver a Dios, a conocer a Dios. Así barramos las calles o hagamos lo que hagamos. Solo que en toda sociedad hay alguien que va a ser ese canal entre el mundo y lo espiritual, en toda sociedad. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre empezó a reunirse, digamos, en grupo. Y hay una parte acá cuando dice, ¿no es cierto?, al final, ayudar a transformar en seres divinos a ciertos seres humanos ejemplares. Es decir, que no todos, porque es un camino, es un proceso de la humanidad entera. Y ojalá fueran todos, pero sabemos que Jesús decía, muchos los llamados, pocos los escogidos, pocos los elegidos, pocos los que quedaban. Así que voy a dejar aquí, porque después de las otras 2 o 3 que quedan, voy a hablar un poquito más. Pero como la más fácil de comprender es la de los brahmines, la de los sabios espirituales, la de los santos, lo voy a dejar aquí. Ahora quiero escuchar a todos los hermanos que seguramente van a reflexionar y aportar cosas muy, muy interesantes sobre este tema que cuando no se lo comprende parece de una injusticia total, pero realmente es lo más justo que pueda haber. Zairán, hermanitos. Bueno, buen día, Zairán. Horacio me dio la palabra en un mensaje y por eso lo voy a... primero que nada, darles las gracias a todos por esta hermosa oportunidad que tenemos de compartir. Gracias, Albina, por tus palabras. Y yo a veces pienso que en este universo que tiene un plano espiritual muy fuerte, hay cosas que a veces no llegamos a entender. Para mí la espiritualidad es como la raíz de un árbol, digamos. Es algo que le da vitalidad a la planta, la sostiene, le da vigor cuando está sana y saludable. Sin embargo, como está debajo de la tierra, no la vemos y a veces no, y el que es un poco ignorante puede creer que no está, inclusive. Bueno, con la espiritualidad y el mundo pasa lo mismo. Si uno va entrelazando un poco la misma información que hay en el Gita, eh, Swami nos habla también de que las almas van ganando un merecimiento de nacer en ciertos círculos, un merecimiento kármico, digamos, que todo el esfuerzo que se hace espiritual en una vida no cae en saco roto cuando la persona tiene que volver a nacer, sino que ese esfuerzo se acumula como un mérito para su próxima encarnación. Entonces, hay un orden, si quiere llamarse invisible en todo esto, donde las almas van buscando comunidades de almas y donde van desarrollando tareas conforme a esa afinidad. Si lo entrelazamos también con algunos conocimientos que comunicaba Yogananda, Yogananda dice que en el momento de que un hombre y una mujer se juntan, digamos, para tener un hijo, toda la energía que hay en ese momento, toda la espiritualidad que ellos tienen, toda la conciencia que ellos tienen en ese momento, va a permear un campo a su alrededor
que le va a permitir a ciertas almas ingresar en un plano de afinidad con esos espíritus que son los padres. Entonces, de ahí que hay un orden, y ese orden cuando se va sistematizando, digamos, nos damos cuenta que es real lo que dice Albina. En la sociedad siempre ha existido, digamos, la figura espiritual, aquella que enlazaba a la comunidad con el plano divino y con la sabiduría de la, si quiere llamarse de Dios o religiosa, o lo que sería un chamán, quizá en una comunidad tribal. Después siempre han existido los que realizan la administración y la protección, como los define los kshatriyas en la India, digamos, los que son los guerreros, los que son encargados de lo administrativo, los que son encargados de, dice el Dharma, de defender la felicidad del pueblo, pero es porque, eh, bueno, salen en defensa del pueblo cuando los valores se rompen o cuando hay que defender una comunidad como un guerrero o llevan a cabo, bueno, ya lo dije, lo administrativo, y después está la gente que se encarga de la producción de bienes y la gente que se encarga de la producción de servicios. Y eso sigue existiendo hoy en día. Pero también Swami, como leía en el mensaje que nos comunicó este, Horacio, no se trata solamente de nacer en ese círculo, que nos va a dar una oportunidad de cultivarnos en ese entorno, sino que también se trata de cultivar eso que ese círculo nos ofrece, digamos. De esa oportunidad que nos da la vida de cultivar esos conocimientos adicionales que vamos a dar a un círculo que ya tiene experiencia de eso. No sé, yo por ejemplo, ahora estoy construyendo un consultorio, llego al consultorio y veo que está el albañil, pero no está él solo, viene con su hijo que está aprendiendo las tareas de albañilería, y al mismo tiempo tiene otro hijo que está estudiando y él le dice, bueno, lo estimula a estudiar para trabajar de otra cosa, digamos. Entonces, bueno, está el aprovechar lo que el círculo te ofrece para tu sustento, o también está el buscar la inquietud de ir más allá, ¿no? Por lo menos así siento que eso que comentó Horacio le flexibiliza un poco la estructura, porque nosotros estamos como saliendo de una era muy oscura, digamos, que es la era del Kali Yuga, de a poquito, a veces vemos cosas, y en esa era a veces las estructuras son como, han sido muy rígidas, y han sido muy rígidas porque las personas se desbandan de los valores muy fácilmente, entonces, eh, sin embargo, a medida que el ser humano se va conectando con su conciencia interna, en esta oportunidad que le brinda ir hacia una era de más luz, ya esa imposición externa, digamos, de regulaciones, se va flexibilizando porque la persona va aprendiendo a conectarse en los valores desde su propio interior. Eh, antes uno veía cosas muy fuertes, digamos, de imposición del sistema, si a una persona se desregulaba, si una persona se hacía algo que estaba mal, y, y eso también se ha ido como un poco ablandando, pero no quiere decir que las castas como tales hayan desaparecido, digamos, sino que siguen existiendo y aunque no tengan esos nombres, aunque no tengan esas definiciones, cada persona va buscando esa conexión con la divinidad en la tarea que tiene que hacer en su día a día y va representando su servicio hacia la comunidad. Bueno, es lo que yo reflexiono al respecto. Muchas gracias, Zairam. Volví, Seba, gracias. Se había cortado la luz y menos mal que estás vos también, Seba, que está del... Hay varios que estamos engripados y se ve que acá tiene un virus, mi máquina también, porque está media clueca. Bueno, gracias por las palabras de Albina, de Seba. Marcos, nos va a encantar escucharte, Marcos. Yo dije conflictivo porque uno escucha de India el tema de castas que no se cruzan
y están criticadas y demás, pero como manifestaron la historia del mundo es así, ¿no? Se va dividiendo en sectores, se organiza de acuerdo a sus aptitudes, capacidades y sus gunas, ¿no? Me has colocado en una posición un poco compleja, Horacio. El mundo es interpretativo. Es importante entender que todos son puntos de vista. Entonces, desde ese enfoque, los puntos de vista en sánscrito es llamado los darshanas. Entonces, hay varios aspectos de cómo enfocar algo. Tomando en contexto el Bhagavad Gita, que es uno de los libros sagrados más completos, que nos guían desde la total ignorancia a la iluminación, querría darle dos aspectos a lo que se leyó. Uno, el enfoque espiritual, y otro, el enfoque humano-cultural. Si lo vemos desde el enfoque humano-cultural y nos contextualizamos hoy, el sistema de castas existe en todas partes del mundo, pero en algunos es implícito y otros es explícito. Digamos, en Oriente, sobre todo en la India, donde tenemos el origen espiritual de los Vedas, de hecho, la palabra Kavi proviene del Rig Veda, que significa aquel que tiene la capacidad de acceder a lo invisible. Entonces, por eso asocia con los rishis, ¿ya? De ahí vienen los brahmines. Hoy, socialmente en la India, todavía sigue existiendo, por más que hay mucho avance, en ciertos niveles sociales el nivel de castas. De hecho, todavía es difícil a veces lograr que dos personas se casen siendo de castas diferentes, a menos que sea autorizado por el de la casta de encima el acceder a una casta inferior. O sea, todavía está en el inconsciente colectivo, pero lo vemos en todas las sociedades, y ahí no querría repetir lo que dijo Albina y lo que dijo Sebastián, digamos, explicar, pero sí, tenemos los sacerdotes, o sea, todo lo que es la curia, ¿no? En las diferentes religiones, los sacerdotes, tenemos los guerreros, o sea, los militares, tenemos los comerciantes y tenemos los empleados. O sea, de alguna manera implícita o explícita existe. Pero veamos aquí el enfoque interesante que plantea Krishna desde el punto de vista espiritual. Y cuando habla de los rishis y a las personas que son puras y para el nivel sádvico. Y es interesante ver una experiencia que tuvo Swami, que tuvo que vivir el tema, por supuesto él lo sabía, y quizás ustedes también, del pertenecer a una familia chatría, porque Swami, digamos, nació en una familia chatría. Entonces, cuando él tenía que la posibilidad de realizar yagnas, no lo dejaron. A Swami no lo dejaban hacer yagnas. Entonces, en una oportunidad, ya él solicita permiso y sabían que él tenía ya, digamos, una fuerza social fuerte. Entonces los sacerdotes se sentían conflictuados, ¿no? Los brahmines que tenían que hacer el yagna. Y se sentían conflictuados porque que por un lado querían darle permiso, pero era romper la tradición. Entonces Swami dice, muy bien, yo me voy a quedar quieto, pero les informo de que es conveniente que ustedes practiquen, hagan el yagna y colocan el fuego en una zona tapada, porque va a haber lluvia. Y en ese momento el cielo estaba completamente iluminado. Decían, pero Swami, usted está diciendo algo que no corresponde, el cielo está completamente limpio, ¿no? Vamos a seguir adelante. Dice, muy bien, pero les informo, de aquí a un rato va a llover. Bueno, ¿no? Decidieron empezar el yagna y a los pocos minutos aparecieron nubes y generaron un súper chaparrón, ya que estaba por apagar el fuego. Y se sabe que cuando se inicia un yagna no se puede parar, o sea, es una ceremonia sagrada muy antigua, ya con todos los mantras y los rituales no se puede parar. Ante lo cual los sacerdotes, viendo que la cosa se estaba poniendo fea, ¿no? Fueron a ver a Swami. Swami, por favor, tú tienes el poder. Por favor, haz que nuestro yagna no sea
interrumpido, por favor, Swami. O sea, ahí vinieron a pedirle. Y Swami hizo un gesto y todo desapareció. Entonces, en ese momento, digamos, los sacerdotes reconocieron en Swami que por más que viniese de la casta kshatriya, era reconocido como un brahmin. Y a partir de ahí Swami toma, digamos, el poder de dirigir todo lo que eran los yagnas. ¿Qué significa este aspecto? Que el mismo Swami lo explica. Lo importante es desde dónde lo veo. Si me voy desde lo social, me voy a quedar encerrado en el aspecto humano. Pero si me voy a lo espiritual, no existe, como bien se leyó o leíste, Horacio, en la última parte del Bhajini, diferencias entre aquel que es un sudra, ¿ya? O un descastado, o un total, digamos, elevado brahmin, en la posibilidad de reconocer a Atma en todos los seres. Entonces, hoy el nivel espiritual está asociado a la cualidad sádvica del individuo y no a su parte externa. Y de hecho, Swami en el año 2008 hizo saber esto en forma explícita cuando dijo en una de los darshan, ha dicho, no existen características externas que indiquen el nivel de espiritualidad y de avance espiritual de las personas. Por lo tanto, rompe lo que viene a ser el esquema social tradicional de que son las castas. Pero volviendo, digamos, al inicio, cuando habla de los rishis, aquellos que tienen que ver los videntes, no era, digamos, había dos aspectos en aquella época que se hablaba, el vidente y también el poeta. O sea, el Kavi representaba el vidente y también el poeta, aquel que tenía la capacidad de transmitir de una manera poética aquello que eran las enseñanzas a las cuales accedía en otro nivel. Y es interesante porque los sabios se caracterizan por decir las cosas de una manera poética, de una manera suave, de una manera jovial, alegre, manteniendo la ecuanimidad y el contento. Por eso es bien interesante que nosotros, a mi juicio, en nuestro proceso, es siempre apuntar a lo sádvico y a la sabiduría, porque es sacar de adentro para afuera aquello que realmente somos. Es eso lo que puedo aportar, hermanos, para fortalecer lo que dijo Albina y lo que dijo Sebastián, que claramente explicitaron lo que son hoy en día las sociedades según las castas. Vamos a ir a... Qué lindo lo que dijiste, Marco, y qué lindo escuchar a Sai que nos habla de desestructurar, ¿no? Todo esto. No es que uno nace en una casta y debe morir en esa casta, y es todo mucho más profundo, ¿no? Así que muy lindo. Ahora vamos a pasar a una casta de los bancarios con Jorge. Adelante, la casta de los bancarios. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. No, me quedo simplemente con esto, que para entender lo de la estructura de las castas no hay que ser estructurado. Y es justamente la enseñanza de Baba. Y me quedo con lo que vale la intención, no en el puesto que juguemos en el juego de la vida, en cualquiera de los 4 puestos que podemos jugar, sino la intención que le ponemos. Y cualquiera sea el puesto, tenemos que tener la intención de realizar la divinidad. Me quedo con esto solo. Zaira. Qué lindo, gracias Jorge. Juan, adelante Juan, nos va a encantar escucharte. Serán a todos. Bueno, el estudio de las castas para nosotros occidentales siempre ha sido un punto de alerta, ¿o no? Mirá esta sociedad retrógrada que considera casta. Y ni hablar para los argentinos con la gran movilidad social que tenemos. Ahora, en el Gita, en el Mahabharata, está hablando de cuestas castras perfectamente delimitadas. Y nos muestra cosas muy, muy interesantes. Como por ejemplo el rey, el que después al final surgió como rey, Yudhishthira o Dharmaji,
consulta a los brahmines, sabe en qué posiciones están los comerciantes y las clases bajas, y él sabe que es un servidor dentro de su casta, y qué es lo que tiene que hacer. En ese periodo histórico, la historia del Mahabharata, del Gita, las 4 divisiones están muy claras y muy útiles. Ahora, me quedo reflexionando sobre lo que dijo Albina de los chamanes y otras sociedades primitivas. Y bueno, ¿qué pasó con los aztecas, los mayas o la religión católica? En cierto momento, los brahmines tomaron el poder, se constituyeron, el emperador era el brahmin, el hijo de Dios, el iluminado. Tanto en los aztecas como en los mayas, como en las regiones, en nuestras religiones, como también en la iglesia. No nos olvidemos que el término pontífice es un término romano, y el primer papa, el primer pontífice fue Constantino, el que hizo ingresar la religión católica como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que cuando se entran a mezclar los límites entre lo que es el líder y el brahmin, y ese líder no es tan puro que digamos, ahí donde se corrompe todo. ¿Por qué? Porque en la historia de los hindú también había un caso eclatante de un rey que era a la vez divino, Rama. Pero ese líder, ese rey, había llegado a un estado de purificación muy, muy particular. ¿Qué cosa? Es una cosa que no encontramos en esto, ni en los aztecas, ni en los mayas, ni en la religión católica. Y en todo este discurso de la movilidad social, yo más a veces me pregunto, un argentino, yo mismo, ¿no? Que bueno, hicimos tantas cosas, salimos, venimos de probablemente de un origen obrero, operario, o de la clase de los siervos de la sociedad. Y subimos en escala, viajamos, compramos cosas, escalamos económicamente, pero en el fondo la pregunta que me hago, ¿cuánto hemos cambiado el interno nuestro? Es decir, ¿hay ese cambio de casta o no? Si mentalmente seguimos con la misma idea de cuando éramos servidores, y no hemos hecho ningún progreso. Entonces, yo creo que lo que el Gita nos dice en cuanto a estructura es una cosa importante, como este juego de roles, ¿no? Y cada uno tiene que saber dónde está parado. Y probablemente consigue cambiar de una si dicha casta a otro, de un rol a otro. Pero en el fondo, lo que hay que tener en cuenta es que estas castas son juegos de roles, que hay un rol principal acá, que es el rol del amor. En la medida que cada uno de nosotros nos alienamos con no importa si estamos en la posición de servidores o de brahminos, estamos en una sola casta. Entonces, creo que no hay que asustarse con la historia esta de castas hindúes, porque no me vengan a decir que en la sociedad actual no existen castas, aún en nosotros, en Occidente, en todos estos lugares. Y se está verificando en este momento, en Estados Unidos, aún en Argentina. Es un chico que sale de la universidad en este momento, no tiene las posibilidades que teníamos nosotros. Es decir, un chico en Estados Unidos que sale de una buena universidad, si no tiene las conexiones de poder suficientes, no puede ir muy lejos. Entonces, la casta basada en divisiones económicas es una ilusión. Y
creo que vivimos una sociedad totalmente anárquica respecto a esta cosa de casta, porque las castas existen y no existen en este momento atención a esta cosa espiritual, que las castas están para, más que una posición social, son una posición de ser útiles en la sociedad, de funcionar para una armonía. Eso es lo único que se me ocurre. Sairam. Tal cual, Juan. Cuando escuchaba yo pensaba cómo el Dharma, ¿no? El amor y los valores hacen que esto de las castas se desvirtúen, porque si todos cumplen con su deber, y no como, y este es un juicio mío, como en Argentina, que la casta política se aprovecha de las castas inferiores para beneficio propio, entonces así una sociedad nunca va a prosperar. Si cada casta actúa con rectitud, con valores y cumple con su deber, todo marcharía bien. Pero cuando hay, por llamarlo así, casta, como este término casta política que se usa en Argentina, solo piensa en ello y no en el pueblo y no en la sociedad. Y entonces no, una sociedad no avanza. Bueno, vamos a pasar con Guillermo. Perdona, Sí, Juan, sí. una última cosa. Y probablemente ese es un llamado a nuestra parte guerrera, aunque si estamos haciendo un rol de servicio, para cambiar nosotros mismos y ser un ejemplo para esa sociedad y que cambien los de arriba. Sí, gracias, Juan. Vamos a pasar con un Guillermo fuiste de la casta kshatriya, Guillermo, de los guerreros, de los militares. Airán. Sairam, muy buenos días. Bueno, he disfrutado mucho de las distintas ponencias que se han presentado, en particular de Albina, Sebastián y Marcos y las otras. Y reflexiono sobre ellas y digo, wow, qué tanto tengo que aprender para ir avanzando en este camino de autoconocimiento. Específicamente respecto al tema que nos convoca hoy día, ha sido una sensación en el sentido que, de alguna manera, las obligaciones sociales se reflejan muy bien en las obligaciones familiares, porque la familia per sí es toda una sociedad donde hay distintos niveles, distintas responsabilidades, y si cada familia tomara conciencia de cuáles son sus responsabilidades y cada uno de los miembros de la familia, a su vez, internamente, así lo hiciera, probablemente llegaríamos a una sociedad general donde cada uno cumpliría con sus obligaciones y tendríamos un mundo muy diferente al que tenemos hoy día. Pero hoy día vemos, ¿no es cierto?, que están un poco fragmentadas muchas familias y por ende fragmentadas las sociedades que lo rodean y al final la sociedad global. En ese orden de ideas, también pensaba de que de alguna manera la segmentación de las sociedades dependen de las culturas y en el tiempo se han ido modificando, pasando en las últimas décadas a esta sociedad global donde hay tanta influencia a partir de los medios de comunicación y que de alguna manera alteran un poco la vida misma de las personas, atrayéndolos mucho hacia el materialismo, hacia el egocentrismo y no hacia el bien común. Me parece de que lo fundamental es que cada persona, indistinto del despertar de conciencia que tenga hacia la divinidad, debiera preocuparse no solo de sí mismo, de su familia, sino que también tener un tiempo y una dedicación hacia la sociedad que lo rodea, y en la medida que cada persona haga pequeños aportes y cambios, el impacto es global. Lamentablemente, parece ser de que, si bien es cierto, hay muchas personas que sí lo entienden, también, ¿no es cierto?, hay algunas castas que a nivel mundial parecieran no comprenderla, digamos. Me parece también preocupante, respecto al último comentario, es que por lo que yo he visto en mis roles a nivel nacional e internacional, las personas mientras más alto
es la casta y el estatus, que curiosamente yo no lo asocio a un estatus, o sea, yo no lo asocio a un estatus ni económico, ni académico, ni profesional. No, no, no. Porque también dentro del ámbito de las personas de muy bajo nivel, también hay castas, y hay personas realmente con un nivel de sabiduría que es impresionante. Pero lo que me preocupa es que en general observo que las personas que tienen más poder pareciera ser que no comprenden su responsabilidad hacia la comunidad que les rodean y se centran en un egoísmo y en un afán por obtener más poder que llega a ser preocupante y que, por cierto, impacta a todos quienes los rodean. Y bajo esa perspectiva, me parece que no tienen conciencia de que el vivir bajo ciertos preceptos valóricos, como por ejemplo la ética, es algo fundamental. Creo que uno, en la medida que entienda de que está al servicio de las personas que lo rodean, desde la familia hasta la sociedad local y global, uno puede hacer un pequeño aporte. No tengo los conocimientos que tienen muchos de ustedes y experiencia para poder deleitarlos con historias, ¿no es cierto?, tan lindas como las que cuentan, pero voy a hacerlos partícipes de dos breves historias que me tocó vivir y que de alguna manera se relacionan con el tema. Un día estaba con la familia en un camping en la zona sur de Chile y me visitó un amigo, un querido amigo. Y él era una persona muy generosa, que siempre tuvo un gran sentido, digamos, de apoyo a la sociedad y a la gente que la rodeaba. Él, sin avisarle a nadie, sin que en realidad nadie sabía de su familia, apoyaba a niños pobres, apoyaba a niños que necesitaban estudiar, financiaba estudios, y nadie sabía eso. Pero nadie lo sabía. Él era una persona que había nacido en un ambiente de mucha pobreza y se había forjado y había crecido solo y había cambiado de casta. Había cambiado de casta. Era un hombre que se creyó en sus potencialidades y llegó a ser una persona de mucho bien siempre. Y estábamos, un día nos fue a visitar con su familia y estábamos a orillas del lago Villarrica con casa rodante, etcétera, almorzando un rico almuerzo, y pasó un señor de mucha edad, encorvado, que andaba con una bolsa, con un canasto, vendiendo frutos secos. Y mi amigo se levanta a la mesa y le dice: señor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, señor. ¿Almorzó? No, señor, no. Y se dirige a mí como dueño de casa, me dice: Willy, ¿podría yo invitar a la mesa a este señor? Por supuesto. Entonces, había una mesa con los adultos y una mesa chiquitita con los niños. Y le hicimos un espacio a este señor en la mesa de los adultos. Y el señor estaba realmente confundido. Y se sentó y mi amigo, ¿cómo se llama?, le ofreció almuerzo. El señor, muy calladito, no hablaba. Mi amigo le habló. Y para resumirlo, almorzó muy bien. Y dijo: bueno, me tengo que retirar. Muchas gracias. El hombre no habló mucho. Y cuando se está retirando, le dice: señor, ¿cuántas bolsitas le quedan para vender? Bueno, dijo, no sé. Y las contó, y eran como 18, 20. Y le preguntó: ¿cuánto vale cada una? Pongámosle $5. Tome, señor, aquí tiene $100. Déjeme las bolsitas acá. No. Dijo, no. Deje solamente 4 bolsitas acá. Las otras se las lleva. Pero lo único que le voy a pedir es que en vez de seguir hoy día vendiendo, usted se vaya a su casa a descansar. Y descanso hoy día. Eran como las 3 de la tarde. No venda más, porque ya recibió el dinero por todas. Y además se está quedando con todas. Y el señor se fue muy agradecido. Y después las guardó él, y cuando se estaba retirando hacia su casa, porque nosotros estábamos en el camping, él vivía en la ciudad, dijo: tomen, estas 2 son para ustedes y estas 2 son para mí. Para mí fue un ejemplo realmente impactante, digamos, que hasta el día de hoy lo recuerdo, una vivencia muy potente.
Y finalizo con un segundo ejemplo. Y por favor, yo les solicito con toda honestidad de que no vean en esto autorreferencia, sino que tal vez Dios de repente, así como los guía a ustedes, también me guía a mí. Esta historia es extensa, pero la voy a contar muy brevemente. En 2 oportunidades fui jefe de recursos humanos de la Fuerza Aérea de Chile, con 13.000 personas bajo mi responsabilidad y todos los problemas que significan recursos humanos. Y un día veo saliendo de las oficinas a un coronel retirado, muy antiguo. Mi coronel, le digo, ¿cómo está? Este coronel había sido jefe de la misión aérea en Washington cuando mi papá trabajaba allá y yo era un niño, yo tenía 12 años. Entonces había un nexo. Muy bien, me dijo, muy bien. ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está la mamá? Mi coronel, pase en mi oficina. No, me dijo, yo sé que está muy ocupado. No, pase. Pasó a la oficina y le ofrecí un café, un té, y estuvimos conversando mucho rato. Y me hizo partícipe de una serie, a mi petición, de cosas que él estimaba que es necesario corregir en el tema de recursos humanos en la Fuerza Aérea de Chile, en particular respecto a la gente en retiro. Entonces le dije, mire, la próxima vez que venga, por favor, pase a saludarme. Y él se fue. Bueno, hago un paréntesis. Yo siempre le decía a mi gente, cuando alguien venga para acá, mientras más bajo sea el nivel, mejor la atención. Porque si viene un general y no lo atendemos, va a encontrar solución. Si viene la viuda de un cabo, de un soldado, y no la atendemos, no tiene a quién recurrir. Y a lo mejor dejó a su guaguita con la vecina, gastó mucho dinero, está muy complicada, a lo mejor no vive bien. Así que preocúpense de la gente más débil, por favor. Que todos se vayan con una solución y si no, nosotros generamos solución. Bueno, como los 2 meses volvió el coronel y pasó a saludarme y me dijo, mira, estoy cumpliendo con lo que tú me dices, pero por favor, si estás ocupado, me voy. No, le dije, no, por favor, pase. Entonces, conversamos un ratito, le pregunté cómo estaba, etcétera. Él estaba escribiendo un libro, La historia de los coroneles. Le dije, mi coronel, yo tomé de día nota de todo lo que usted me dijo la semana pasada, un mes atrás, y mire, resumiendo, de los 7 puntos, hay 3 que están solucionados, 2 que tal vez se solucionen y 2 que no tienen, pero no se solucionan. Y me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo por más de 5 años he venido para acá buscando antecedentes para hacer este libro. Y es primera vez que hablo con el jefe de recursos humanos. Lo he saludado en 2 o 3 oportunidades, ninguno me invitó a pasar. Y tú no solamente me invitaste a pasar, sino que además tomaste nota de los temas que estaban dando vuelta y veo que solucionaste varios, porque ya me había dado cuenta en algún momento. Bueno, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque yo creo que uno, indistinto de cuál sea la posición que tiene, tiene una responsabilidad social que no puede evadirla. Y cuando uno trata de cumplir con ella, aunque sea con un pequeño granito de arena, la recompensa es tremenda. Y finalizo con un comentario que me hizo ese coronel. Me dijo, ¿sabes? Me dijo, hace como 5 años atrás, cuando mis compañeros de curso eran generales, y yo a veces les tocaba la puerta o pedía audiencia para plantearles necesidades que no eran mías, eran de otras personas o de la comunidad nuestra, a veces no me recibían. En realidad, nunca me recibían, o rara vez me recibieron. Y yo decía para mis adentros, wow, pareciera ser de que las personas cuando suben en estas castas, en la jerarquía, se olvidan de sus raíces y no son capaces de ver a la gente que los formó, a la gente que le dio la oportunidad de estar en esas posiciones y finalmente no se dan cuenta que ellos, la gente que hoy día tiene autoridad, algún día va a estar en otro estatus y va a querer reconocimiento y va a querer apoyo. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas experiencias y por el momento ese sería mi aporte. Gracias. Qué lindo, Guillermo. No, la primera experiencia personalmente me movilizó un montón. Te agradecemos que la haya contado. Muchas gracias. Andrea, adelante, Andrea. Media engripada, pero presente. Adelante. Estamos acá los engripados. Bueno, enriquecedor cada aporte, cada historia. Nunca había escuchado bien lo de las castas, cómo lo ven en el Oriente y cómo lo vemos nosotros. No me había detenido a analizarlo.
Y veo que es importante que estemos donde estemos, cumplamos con un servicio como el SEBA, que sea con un poco más de humildad, con más amor, con menos ego. Y lo que se me representó gráficamente, que en vez de que las castas sean por niveles, que sea más llanura, porque no tiene por qué estar una encima de otra. Estamos todos en la misma llanura, ocupando distintos puestos. Qué bueno que pueda ser así, ¿no? Que una le dé permiso a la otra para casarse, como un ejemplo que nombraron. Creo que tendremos que ir apuntando a eso, a que seamos todos más, cada uno en su puesto, cada uno haciendo o lo comercial o lo religioso, pero no más que nadie o menos que nadie. Pero bueno, lo veo así. Zahiram. Qué lindo, y así debería ser, debería ser. José Luis, adelante. Buen día. Bueno, como dijo Andrea, en realidad es muy movilizador porque implica para cada uno, más allá de qué lugar social se encuentra, es una función de solidaridad a la sociedad, ¿cierto? Esa es la realidad, la división de casta, más que una división de casta, es una obligación de cada uno que donde esté en ayuda a la comunidad, ¿cierto? Una vez había ido a una charla de un chamán o de alguien, era como de Cusco, de los incas, y explicaban que ellos en la función de la división social, ellos representan todos en ayudar a la tribu en realidad. Esa es la función. Lo que pasa es que después se desvirtuó y nos olvidamos de la función, pensamos en uno y bueno, por eso están hablar de castes como algo de inquietud, pero bueno, en la sociedad actual, aunque no estemos en India, hay siempre está la diferencia social, la diferencia económica de alguien que puede estudiar o no puede estudiar, pero en realidad a mayor función social es mayor responsabilidad social. Tenemos que entenderlo así, porque después nos olvidamos y desvirtuamos y bueno, y funciona el ego. Si nos cuesta entender eso, pero debemos entender que esa es la función. Había una película que es Guerrero Pacífico, que está el chico que estudia en la universidad y conoce a alguien en una estación de servicio, que creo que es Nick Nolte, algo así. Y él le dice, pero le daba lecciones de moralidad y dice, vos me hablas a mí y vos estás acá, dice, en el estacionamiento sirviendo la nafta, dice. Y yo estoy haciendo lo que me corresponde, que cada uno estoy haciendo servicio, esa es mi función. No interesa dónde esté, ¿cierto? Y bueno, me movilizó todo y bueno, digamos, y bueno, eso. Y quería contar, digamos, el ejemplo de mi mamá, que fue costurera, pero tenía muchas condiciones morales y todo el pueblo la reconoce. Y podía haber sido papa, podía haber sido ministro, pero en su función moral era como un papa, porque todo el pueblo la reconoció. Gracias. Qué lindo, José, qué lindo. Así tiene que ser, así tiene que ser. Nuestros viejos así lo hacían. Gracias, José. Patricia, ¿sos psicóloga, Patricia? Muchas gracias. Ante todo, muy agradecida, muy emocionada. Así me siento. Resonando muchísimo con todo lo que estoy escuchando. Y se me venía esta imagen de las castas como, por un lado, como un gran ordenador. Y lo pensaba, ¿no? En esto que traían del movimiento. Pensarlo más desde algo flexible y fluido. Se me venía esta imagen, ¿no? Como un proceso. Es algo estático, es un proceso que está vivo, que está en movimiento. Un sistema fluido. Me trae mucha paz pensar así, ¿no? Al poder observar tantas diferencias, ¿no? En el día a día, en todos los niveles, pero que en el punto estamos todos unidos, ¿no? Es ir en ese movimiento de volver a ver todo unido,
Y también me sentí muy fuerte esto de a cada paso que doy en mi evolución, porque estoy a cargo de mi evolución espiritual, con el esfuerzo y con la disciplina, dos pasos o más de humildad y responsabilidad, ¿no? Como que es parte del proceso. Y en lo personal, mi papá fue obrero de fábrica toda su vida, analfabeto. Mi mamá venía de una clase más acomodada, fue como un encuentro de mundos muy distintos, como grandes brechas, eso fue lo que viví siempre, ¿no? Como grandes brechas, y en el medio acomodarme. Así que estoy ahí acomodándome y buscando servir a la sociedad en lo que me toque ser, hacer. Y bueno, y muy feliz de donde estoy y muy agradecida de, bueno, Marcos por la invitación y a ustedes por este recibimiento. Lo siento como un alimento espiritual, así que es hermoso. Así que bueno, gracias. Eso es lo que quería Gracias decirles. a vos y bienvenida por siempre. El que se Gracias. incorpora falta un par de sábados por una u otra cuestión, pero no deja de estar. Debemos ser con más de 60 los que estamos ahí alternando en este grupo hermoso. Oh, qué lindo. Sí, Gracias. Zairán. Claudio, adelante, Claudio. Zairán, ayer a la tarde estuve hablando con mi mamá por teléfono y me contó una experiencia que ella tenía cuando tenía más o menos 7, 8 años con su abuelo. Vivían en el campo, acá en Entre Ríos, y el abuelo a la mañana le pedía que llevara el mate en el campo y se iba a hacer pozos. ¿Para qué hacían pozos? ¿O para qué él hacía pozos? Para que hubiera agua clara y que se pudiera beber en el campo. ¿Para quiénes? Para todos los que trabajaban en el campo, tuvieran dónde. Él ya había criado a su familia en esa época. Estaba jubilado y había quedado viudo, me contaba mi mamá, y entonces se fue a vivir con ellos en el campo. Yo creo que de eso se trata. No importa lo que te toque hacer, sino tener conciencia que vos formás parte de algo más que uno mismo. Y eso no se logra con una estructura de la mente como puede ser la casta. No porque esté mal, sino porque es un límite también. Y ese límite se puede llegar a entender como tal en la medida que uno haga cosas por los demás o vaya hacia su corazón, hacia su interior, se conmueva por los otros y entienda que su trabajo puede ser útil a los demás. Creo que eso es lo mejor que puedo decir. Zairán. Qué lindo, Claudio, qué lindo. Gracias. Eddie, adelante, Eddie. Bueno, este tema sí que es bastante importante y acá nuevamente en esta primera parte de lo que leíste menciona algo que a veces olvidamos o pasamos por alto, que es la importancia de cumplir con el deber de cada uno, ¿no? Porque menciona importancia de cumplir con el deber, pero además la importancia que tenemos cada uno de nosotros con respecto a las responsabilidades que jugamos a través de nuestro rol, ¿no? En este cuerpo, en este tiempo, ¿no? Eso por un lado, pero además en esta parte también menciona que ningún grupo es superior a otro. Bien claro está en el Gita. Y creo que esto es importante. Y sobre esto
La reflexión que me viene es el hecho de que sobre este tema de las diferencias sociales se ha generado bastante controversia, bastante división, bastante odio. Claro, los políticos, los líderes o la gente que tenía que cumplir con su deber y su responsabilidad se ha aprovechado de esto o por ignorancia o por interés propio. Pero finalmente, el mismo Gita como que nos da el camino a seguir. Nos dice que los aspectos más importantes a tener en cuenta en este tema es la conducta y la disciplina. Y sobre esta base, lo único que nos queda es cumplir con nuestro rol, con nuestro compromiso. Porque además al final del párrafo dice que todo esto que se ha leído, nos incumbe a todos. Nadie escapa a este deber. Y sobre la base de esta espiritualidad práctica, lo último que me viene a la mente es que los que tienen ese poder o ese liderazgo, ese espacio temporal, tengan siempre como libro de cabecera el Gita y el Ramayana. Sairan. Qué lindo, Eddie. Gracias. Raúl, adelante, Raúl. El otro engripado que faltaba. Adelante, Raúl. Gracias. Muy interesante este tema. Voy a hacer 3 visiones. Uno India, otro Argentina y otro Larra. En un viaje donde, aparte de ir a Larra, fui a recorrer la India con mi señora, me encontré con que contratamos un guía para que nos explicara el Taj Mahal. Y hablando, porque una guía larga, de más de 3, 4 horas, preguntando sobre qué hacía este hombre, y él nos comenta que era profesor de matemática de la universidad. Entonces, le digo, nos llamó la atención que estuviera como guía turístico. Y le digo, ¿tenés necesidad para esto y el otro? Y dice, sí, dice, lo que pasa es que yo tengo 2 hijas, mujeres, y tengo que pagar la dote para que se casen y que tengan un buen marido según la dote que yo estoy capacitado para pagar. Entonces estoy trabajando extra para conseguir más dinero para ver si puedo ubicarlas a ellas mejor. Esto tiene que ver con todo esto de las castas, si bien no se ha mencionado específicamente ahí, y yo lo asumí tal cual, sin ninguna crítica, sino como un entendimiento de cultura. Posteriormente caminábamos e íbamos por otros lados y habían chicos que decían, no, yo a la casta no le doy bolilla, para mí me da exactamente lo mismo, y hay un porcentaje de juventud en India que se ha liberado del problema de las castas y se vive más parecido a cómo se puede vivir en Occidente. Después acá en Occidente, cuando me preguntan sobre las castas de la India, dicen, qué injusto, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser que allá? Digo, no, hay castas igual que en la India, nada más que no se las clasifica como allá. Acá está la casta de los gobernantes, está la casta de los comerciantes, está la casta de los trabajadores, de los gremialistas, o sea, todo está dividido en castas, distintas maneras, nada más que no lo quieren reconocer, pero el fenómeno se produce exactamente acá. Lo que decía Patricia me hizo acordar a que mi padre, él no tenía formación, llegó a terminar la escuela primaria y era vendedor de una zapatería muy importante acá en Mendoza, vendía zapatos. Y mi madre era una educadora especializada en chicos discapacitados, o sea que había una diferencia cultural entre los dos, pero lo que yo recibí de mi padre, que era el más humilde de formación, es que me decía, mijito, vos tenés que estudiar, porque lo único que va a hacer que salgas adelante en la vida es si tienes un título. Esto es muy común acá en Argentina. Bueno, eso me quedó grabado a fuego, que yo tenía que recibirme de algo, como que me recibí. Pero después ahí viene Baba, cómo se inserta toda esta realidad de Oriente y de Occidente con toda esta cuestión tan heterogénea, sobre todo en Occidente, cómo se
se entiende con Baba, y Baba, en una parte, lo leíste vos, Horacio, Baba, él tiene una claridad donde él ha superado el tema de las castas. ¿Y cómo lo ha superado? De la siguiente forma. Por ejemplo, mi padre me decía que estudiara, que tenía que ser arquitecto, y Baba dice que la educación es para ganar plata, que era un poco la orientación que quería dar mi padre a decir para que no estuviera sumido por allá abajo. Pero en realidad, Baba dice que la educación es para ganar dinero y educar es para la vida. Y paso a decir esto: ¿qué tan importante es educar? Y ahí nos toma a toda la humanidad con todas las castas. Él crea sus colegios primarios, secundarios, universidades, y todos los viste de blanco, y todos los que van allá van de blanco, y vos no sabés de qué casta viene. Él los elige, y los elige de todas las castas, y él los hace estudiar a todos, y los saca universitarios, y los saca doctorados, ¿cierto? Y vos no podés darte cuenta ni podés preguntar de qué casta es. Y entonces él dice lo siguiente, que dice: ustedes denme a mí el 10% de la humanidad con personas que tengan la formación que ha recibido mi colegio, y yo saco la humanidad adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que educare es la clave de todo esto complejo que se ha vivido en la historia de la humanidad, y es la educación con valores que la tienen que tomar todas las castas, la tienen que tomar toda la humanidad, de arriba y de abajo, y es la única forma de sacar la humanidad adelante. Y es lo que es el ejemplo que ha dado Baba, es el paradigma que nos ha dejado con Educare en sus colegios primarios, secundarios y universidades. Entonces, de alguna manera, es como decía Andrea, ahí todo se tendría que hacer horizontal. Y bueno, él como como recibe en su Ashram, es horizontal, porque vos ves hombres y mujeres vestidos todos, las mujeres de color y los hombres de blanco, y pues tenés un gobernante, un rico, un pobre, y están todos juntos, pero vos no te das cuenta que es un ser humano, y es lo único que importa. Y Baba, él está rompiendo con eso, pero con un sistema muy meditado, una pedagogía muy, muy elaborada para que esto surja y cambie a la humanidad. Zairán. Qué lindo corolario hiciste, Raúl. Qué lindo, qué lindo. Y me estaba acordando de lo que nos recordó Jorge antes, ¿no? Que Baba decía que hay una sola casta, la casta de la humanidad. Tal cual. Qué lindo, Raúl, gracias. Marco Echeverri, ¿estás conectado? ¿Te desconectás? ¿Te conectás? ¿Qué está pasando, Marco? ¿Estás? ¿Puedes hablar? Vamos a Como ver. escuché lo que vio, prefiero seguir escuchando y bueno, un saludo para todos. Gracias, Marquito, un abrazo. Julio, adelante, Julio, ¿estás? Acá estoy, Horacio. Estoy escuchando, es excelente, de la casta. La verdad que es emocionante escuchar todo esto. Qué trabajo que nos hace hacer el Swami. Él, yo dentro de mi sencillez y de mi ignorancia, solo sé que no sé nada, voy a aportar poquito. Si bien la casta yo he estado sin darme cuenta, la casta de los bancarios. La casta de los bancarios, viste, cuando vos sos pinche, sos la ordenanza. ¿Qué hace la ordenanza? Y limpia el baño, limpia el piso. Y bueno, así empecé. Empecé en una casta tan baja que uno ni cuenta se da, ¿viste? Pero un día entra un gerente y me dice: Acti, mire, dice, esto que está todo acá, dice, apréndalo, me dijo, y me enseñó la contaduría. Estaba todo cerrado, ¿viste? Porque era la tarde, yo estaba limpiando.
Pero dice, no se olvida que usted vino acá, dice, tiene que estar todo limpio. Bueno, esa fue la primer casta que yo observé y llevé a la práctica. Pero yo quiero hablar de la otra casta, de la que bebí de la espiritualidad. Esa casta, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, uno sin querer, y rama, que lo estoy leyendo, y de esto que lo estoy haciendo, y del otro, yo sin querer he estado adorando a Dios en distintas formas y en distintas edades de mi vida. He caminado en una iglesia de rodillas de aquí a allá. Y yo digo, ¿y por qué uno hace todo eso? Pero es porque el ser interno quiere conectarse con lo divino y uno no tiene esa por qué, pero es porque la misma vida nos va llevando a eso y no nos damos cuenta. Después venimos grandes, tenemos novia, nos casamos y seguimos con las castas. Pero chicos, le digo que esto es tan hermoso y le digo a todos los que están compartiendo, gracias por todo el aporte, gracias Albina por toda la enseñanza, gracias Albina por tenerme paciencia en este camino espiritual. Gracias Horacio, porque vos entendés todo esto a donde yo quiero llegar. Zairán, los amo, Zairán. Qué lindo, Julito, qué lindo. Bueno, antes del cierre de Albina, el esperado cierre de Albina, no sé si estás, José Alberto, pusiste en el chat que te ibas a retirar, no sé si estás. Sí, estoy, volví. Bueno, nos va a escuchar. Adelante, José, adelante. Bueno, gracias. La verdad que es una maravilla, es hermoso escuchar a cada uno como expuso, qué aporte importante y qué comprensión sobre el tema tan, diríamos, conflictuado, un poco confuso sobre las castas, ¿no? Yo creo que a medida que más uno despierta a la espiritualidad, hay más comprensión de que el sistema de casta es algo perfecto. Porque verdaderamente no es que muestra una división entre los seres en cuanto a una preferencia o algo así por el estilo, sino algo muy necesario que nos permite a cada uno poder desarrollar lo que verdaderamente, digamos, conviene a la sociedad, ¿no? O sea, siempre pensé que cada uno, en lugar de buscar algo que nos dé categoría en la vida, en la sociedad, en el nivel de la sociedad, que busquemos verdaderamente lo mejor, lo más excelente en cada uno para poder brindarlo a la sociedad. Entonces esto nos da la idea de que es el ego la contra más grande, de no tener la noción de que no somos los hacedores. Yo quisiera cerrar con algo que había leído de Swami, que no, si tuviera que volver a buscarlo, no sé si lo podría encontrar en qué libro, ¿no? Pero una nota de Swami que hablaba sobre castas y que estaba tan enojado y hablaba así en forma muy drástica sobre algunas personas que habían juzgado mal el sistema de casta. Es más, refiriéndose a personas que, como considerándose eruditos o gente inteligente, ¿no? Y que juzgaban mal a las castas, y él mencionó que las castas fueron elegidas por la reunión o encuentro de ancianos. Es algo que está tan bien determinado que no tenemos derecho a objetar absolutamente nada. Para mí es algo perfecto y
la decisión de este sistema de casta es lo mejor para una buena organización social. Gracias, Aira. Gracias, José Alberto, gracias. Albina, nos va a encantar escucharte, Albina. Vos sí que vivenciás esa estigmatización de las castas, ¿no? Nocancani, con los pueblos originarios, y cómo eso se excluyen también, ¿no? Es un tema social, ¿no? Sí. Nosotros por allí como occidentales nos asombramos o nos espantamos de que haya, ¿no es cierto?, en India, ese concepto de castas. Y nosotros aquí lo tenemos también. Y cuando uno está en contacto con personas que pertenecen a los pueblos originarios, allí se ve también esa, y voy a hablar como discriminación. ¿Por qué es discriminación? Y nunca había yo imaginado antes de conocerlos de que hubiera discriminación, pero sí la hay. Y estas personas de los pueblos originarios, vamos a ver que ahora sí tienen acceso a la educación y pueden aspirar a un título, pero son las que se dedican a las labores manuales. Y aún hoy podemos ver en cualquier lugar, ¿no es cierto?, Salta, Jujuy, que se dedican realmente a eso. Y en lo que respecta a los hermanitos mocovíes, donde estamos nosotros, donde está Nocancani, a las quintas, a trabajar en las quintas. Esto tiene que ver justamente con el párrafo 44, donde dice que los proveedores son los comerciantes, los servidores son los trabajadores. Pero también, si no hubiera personas que se dedicasen a recolectar, a trabajar la tierra por unas monedas, no llegaría a las ciudades, ¿no es cierto? En este caso, verduras y frutas. Pero antes de decir algo al respecto, quiero leer algo de Baba, del Gita de Baba, cuando habla de las 4 castas, y solo es un párrafo. Y él dice, las 4 castas son como los miembros de un solo cuerpo. Surgieron del mismo cuerpo divino. Los brahmines de la cara, los guerreros, satrilla de las manos, los comerciantes, vaisyas, de los muslos, y los sudras de los pies. Por supuesto, estas expresiones tienen un significado interno más profundo. Aquellos que, como el gurú, enseñan los principios del conocimiento son la voz, o sea, los brahmines. Los de brazos fuertes que llevan el peso de la tierra son los guerreros. El edificio social está sostenido como si descansara sobre columnas por los vaisyas, y en forma figurada se les describe como si emanaran de los muslos de la persona divina. Después, al igual que los pies que suelen andar por doquiera, ocupándose en toda clase de actividades, los sudras están siempre ocupados en las tareas básicas de la sociedad. Y la paz y la felicidad de esa sociedad sufrirían si alguna de las clases deja de cumplir su tarea. Todas las clases son dignas y valiosas, de la misma manera que son importantes todos los miembros del cuerpo.
No hay ninguno superior o inferior. El odio y la rivalidad en la sociedad son tan dañinos como lo sería la suspensión de las funciones de alguno de los miembros. Y acá voy a dejar lo que tiene, lo que hace. Hoy hablaba, ¿no es cierto?, de una llanura del horizontal. Y eso, lo único que lo pone horizontal es el amor. El amor, sin diferencias. Prema. Amar a todos. Y teniendo en cuenta que todos son importantes. Baba dice que todas las clases pertenecen, no tienen diferencia en el alma. La diferencia es en este universo, en este mundo, es ilusión. Y todo es una ilusión. Y puede estar alguien en la casta más baja y obrar con rectitud, cumplir con su deber, con amor y rectitud. Y puede alguien estar en la casta más alta y no cumplir su deber con amor y rectitud. Y es un sube y baja, que tiene que ver con las encarnaciones anteriores. Entonces, a nivel espiritual, es hacer méritos, para decirlo de alguna manera. A nivel humano, enfoque humano, como decía Marcos, siempre van a existir las cuatro castas, porque no puede haber en este mundo quien no esté, quien no sea los pies. Los pies caminan y a veces ni eligen el camino y pueden caminar sobre pétalos de rosas o sobre excrementos. Pero los pies son útiles para avanzar. Por eso me voy a detener en esto último, en los sudras. Hoy observo mucho, soy una observadora de lo humano sin juzgar, pero en los últimos años aparecieron los hermanitos cartoneros. Y yo los miro, los observo, como eligen en la basura lo que va a ser útil para ellos y para la sociedad, porque se dedican a reciclar, a vender cartones sobre todo, o plásticos, que luego van a ser reciclados. No van a ir a parar a un basurero haciendo que el basurero sea más grande, más extenso. Y yo los admiro por ese trabajo que están realizando y que ellos no tienen conciencia del bien que están haciendo, porque lo hacen para sobrevivir. Pero siempre va a aparecer en la sociedad, hoy son ellos, mañana no sé, pero siempre va a aparecer en la sociedad quienes van a tener que dedicarse a estas tareas que supuestamente son bajas. Y hablando de bajas, en la sociedad occidental tenemos la clase alta, ¿no es una casta? La clase media, la clase baja, y luego la que ni siquiera es clase. También tenemos castas. ¿Y qué es lo que disuelve las castas, aun cuando cada una está cumpliendo con un deber? ¿Qué es lo que las empareja? Es el amor. Lo único.
el amor. Y todas son necesarias en la sociedad, todas. El brahmin, el sacerdote, el chamán, el curandero en un poblado, son importantes, porque son los que van al resto, lo van a llevar, cuando cumplen bien con su deber, con rectitud y con amor, lo van a llevar hacia la espiritualidad, hacia Dios. Y luego están los guerreros. ¿Quién es guerrero? Guerrero luchador. Y acá dice, el propósito primordial de los dirigentes Satriya es ayudar a transformar en seres ejemplares a los seres humanos comunes. Y acá tenemos a los maestros como guerreros. Los maestros que tienen en sus manos transformar a los seres desde pequeñitos. Y así vamos a ver los maestros, los médicos, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los que lograron estudiar y llegar a tener un título que no es para sí mismo, si bien también les reporta, ¿no es cierto?, el beneficio, sino para los demás, para que tengan una mejor vida. El abogado para ayudar en cuestiones legales. El arquitecto para que las casas sean más cómodas, mejores. El médico para que la salud esté al alcance de todos. Y también para un mejoramiento, ¿no es cierto?, de la calidad del ser humano. Y así cada uno son satrillas, son guerreros, son luchadores en la sociedad para hacerla mejor. Entonces, no escapamos de ninguna de las clases, de las castas. Y la diferencia, ¿saben quién las hace? El ego. El único que hace la diferencia es el ego. Entonces, recién dijo Romito, José Alberto, que son necesarias. Claro que sí. Mientras estemos en este plano, van a ser necesarias. Hasta que nos liberemos de Maya, de esta ilusión, porque todo es una ilusión. Cuando nos liberemos, no habrá castas, no habrá clases, nada. Uno, solamente el uno. Pero mientras tanto, tenemos que cada uno en el lugar en que está cumplir con su deber, con rectitud y con amor. En el lugar en que estemos. Porque yo estoy segura que alguien, este cartonero que hoy veo que recoge cartones, y que yo lo saludo siempre porque es Dios, recogiendo cartones. Interiormente, espiritualmente, pueden ser mejor que un sacerdote en su calidad de vida espiritual. No lo sabemos. Tampoco sabemos si ya es un sabio liberado. No lo sabemos. A lo mejor cuando yo lo veo recogiendo cartones, ni siquiera con todo el conocimiento que pueda tener este Jiva, él es muchísimo mejor como persona. Entonces, el amor no juzga, el amor no divide, el amor no separa.
y solo existe la casta de la humanidad, como ya lo dijeron. Creo que si nosotros tomamos sin juzgar si están bien o mal las castas, lo vamos a ver con otros ojos, y que son los ojos del amor. Y que aquel que a lo mejor está en la casta más baja, en los pies, como dice Baba, que sirven para caminar y no en la cabeza, como están los brahmines. Miren la cabeza donde está la mente, más loca que la mente, imposible. El control que hay que tener, ¿no? Se libera en esta vida de todo lo ilusorio. Y el brahmino, el sacerdote, o el que tiene el conocimiento, el sabio, el santo, en la próxima vida, baja los pies, porque no ha cumplido con su deber como debía cumplirlo. Y el secreto está en cumplir con el deber, con lo que nos toca a cada uno, y tratar a todos con amor. Bueno, hermanitos, creo que Baba se explaya mucho más en el Gita sobre las castas, pero lo que él dice, que para el Atma no hay castas, no existe, todos son uno. Y les deseo a todos unas felices Pascuas de Resurrección el domingo. Pascua es paso, paso, paso a la vida espiritual, que es la vida con mayúscula. Así que les deseo un buen paso a la resurrección, que podemos resucitar en cualquier instante del hombre viejo, dejarlo al lado, de atrás, al hombre nuevo. Hombre como hombre y mujer, ¿no? Ser humano. Bueno, hermanitos, les deseo unas felices Pascuas de Resurrección y sepan que los amo. Sairam. Qué lindo, Albina, muchísimas gracias. Igualmente, todos sentimos lo mismo. El próximo sábado, Dios mediante, el subtítulo es Llegar a la Deidad, versículo 45 hasta el 49, inclusive es lo que vamos a leer. Llegar a la Deidad. Bueno, vamos a hacer un Noni Treshanti. Hoy nos hemos excedido en el tiempo. Gracias por estar, gracias a Dios. Y nos retiramos con muchísimo amor. Zaira, un Noni Treshanti. Shanti, Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Sí. Felices Pascua para todos. Sairam con todos. Felices Pascuas, Sairam. muchas gracias. Sairam. Pascuas.